Entonces, comencemos con el tema de la población. Sabemos por definición que la población es el todo que vamos a investigar, que obviamente tiene características similares, ¿no? Entre todos, o en común, digamos, y eso es lo que nos manifiesta propiamente la teoría. Entonces, como población, nosotros podemos evaluar personas, podemos evaluar pues objetos, podemos evaluar procesos, ¿no? Entonces, es lo que podemos evaluar. Y esto, obviamente, lo hemos determinado en la etapa incluso inicial, cuando nosotros comenzábamos a hacer o plantear el tema o plantear el título con el método 3P y 3C, ya teníamos una noción clara de quién iba a ser nuestra población de estudio, ¿no? Porque es la población a la que nosotros habíamos observado y habíamos visto pues que tenía un problema, ¿no? Entonces, básicamente, no va a haber tanta complicación al momento de plantear nuestra población, ya que tú la tienes bien clara desde el inicio, ¿no? Si es que has seguido, obviamente, el método que practicamos al inicio. Y después, pues irá reforzando, irá tomando más fuerza cuando revises, pues, los antecedentes, ¿no? Ahí sabrás qué hicieron las otras investigaciones, ¿no? ¿Qué hicieron ellos? ¿Qué evaluaron? Personas, objetos, procesos. ¿Qué hicieron? ¿Qué cosa evaluaron? Incluso cuánta fue esa población, ¿no? Pueden coincidir la mayoría, no pueden coincidir ninguna. Entonces, ahí verás tú, también reforzarás y determinarás correctamente cuál es la población que vas a analizar. Entonces, a nivel de población, tenemos tipos, ya se distingue por dos categorías, ¿no? Finita e infinita. Ya la finita puede ser determinada, es decir, yo sé la cantidad, y la infinita pues no puede ser determinada o simplemente es muy grande que yo no puedo de repente analizar pues toda esa población. Entonces, son esas dos cuestiones que hay que tomar en cuenta. ¿Cuál es lo que hacemos en la práctica? La mayoría suele ser poblaciones finitas, ¿no? Que tienen poblaciones ya determinadas, saben la cantidad. Algunos incluso usan poblaciones bastante pequeñas, poblaciones de 20, 30, 40, ¿no? Lo cual no es óptimo, obviamente no es óptimo. Lo ideal es trabajar con poblaciones grandes, bueno, regulares, digamos, ya, o trabajar pues con poblaciones de repente infinitas, ¿no? Eso es lo que al menos se sugiere en investigación, ya, para futuros trabajos, si hay aquí presente alguno que todavía esté utilizando poblaciones pequeñas, sabrán y mejorarán obviamente en este aspecto utilizando poblaciones un poco más grandes, ¿no? La intención es mejorar en cada avance, en cada trabajo de investigación. Adicional, pues tenemos que nuestra población que nosotros elijamos tiene que ser elegible. Eso quiere decir que tiene que cumplir mínimo dos criterios, ¿no? Que se le llama criterios de selección. En este caso hablamos de los criterios de inclusión y de los criterios de exclusión, que no necesariamente se va a repetir en ambos casos la misma información. Algunos cometen a veces ese error. Entonces, los criterios de inclusión quieren decir aquellas características, aquellas exigencias, requisitos que debe cumplir tu población para que tú los vayas a estudiar, para que formen parte de tu estudio, ¿no? Entonces, si cumples estos requisitos, puedes ser parte de mi población. Si no, pues estás descartado. Normalmente tiene que ver pues, con el tema del rango de edad, que trabajen en una área, ¿no? Entonces, normalmente son esos requisitos. Pueden haber más, ¿no? Que de repente, no sé, pues firmen consentimiento informado, entre otros. Ya puede haber un montón de criterios de inclusión. Y adicional, pues tenemos los criterios de exclusión, que son aquellas características por las cuales tú vas a excluir, pues, en ese estudio a alguien, ¿no? Hay que determinar eso, que no necesariamente voy a decir, pues si ya dije como inclusión que sean de adultos, no voy a poner pues exclusión que sean menores, ¿no? Ya eso se supone que está tácito, ya no se debe volver a repetir, sí que está por demás. ¿Qué más? Aquellos criterios, por ejemplo, no sé, puede ser de repente alguna discapacidad, ¿no? O de repente
los años de antigüedad laboral, de repente si trabaja menos de 10 años, menos de 12 meses, no puede ser considerado, ese es un criterio de exclusión, entre otras características que yo podría ocupar aquí, ¿no? Hacer todo un listado por las que yo podría excluir a alguien para que sea mi población. Entonces, ¿eso tiene que ir en una tesis? Sí, siempre tiene que ir mis criterios de inclusión y mis criterios de exclusión. ¿Todas las tesis lo colocan? No. Hay muchas tesis, muchos trabajos que no colocan sus criterios de inclusión y exclusión, pero al final, en la mayoría de casos, te lo van a pedir. No lo colocas, te lo van a pedir. Así que es mejor colocarlo y evitarnos pues problemas más adelante al momento de las revisiones. Además, pues esa población tiene que ser accesible. Quiere decir básicamente que yo tenga o yo pueda acceder a esa población. ¿Ya? Y una cosa es que yo pueda, obviamente, observarlos, y otra cosa es que yo pueda aplicar los instrumentos en esa población, tenga los permisos necesarios. Si voy a trabajar con alumnos, tengo que tener los permisos, ¿no? De la institución, de los padres para hacer ese estudio. Voy a trabajar con con los trabajadores de una empresa, tengo que tener el permiso de la empresa, obviamente, el permiso de los mismos trabajadores para hacer este estudio o el levantamiento de la información. Trabajaré con procesos, documentos, ¿no? Historias. Igual, tengo que tener los permisos necesarios. Si no, ¿cómo vas a realizar tu investigación? No se puede. Entonces, si no puedes acceder a información de tu población, pues tu trabajo queda en nada, queda estancado, no vas a poder avanzar. Entonces, eso también hay que tomar en cuenta, incluso desde un inicio, ¿no? Desde un inicio ya uno tiene que, al momento de plantear el tema, se supone que ya tiene ese lugar, uno tiene que ya plantearse pues esa idea, ¿no? ¿Tengo los permisos? ¿Me van a dar los permisos o no? Hay muchos compañeros que por no tener los permisos han tenido que cambiar de empresa, han tenido que cambiar de lugar, incluso han tenido que cambiar de tema. Entonces es un tema bastante delicado esta parte también de los permisos. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Entonces, cuando definimos una población, tiene que ser obviamente una población bastante específica, ya no puede ser pues una población bastante general, como por ejemplo, ¿no? Podríamos trabajar de repente con pacientes con una enfermedad, ¿no? Pacientes con COVID-19, por ejemplo. Entonces, eh, son muchos, ¿no? Son muchos. No tendría incluso una lista completa de aquellos pacientes, el total de pacientes, salvo que me base pues en los registros oficiales, tendría pues una lista, pero es una lista bastante extensa. Entonces, de repente va a ser muy difícil que yo acapare toda esa población. Entonces, de repente me centro en algo más específico, y esto es a lo que llamamos población diana, ¿no? Hay que especificar algo bien detallado. Y le diría, pues, pacientes con COVID-19 en un lugar, pues, ¿no? En Lima Metropolitana, en un periodo, en el año 2021. Ahí está. Listo. Y ahora tengo delimitado mi población, que igual sigue siendo grande. Ahí no van a ser pues 50 personas, ¿no? 20 personas. Sigue siendo una población bastante grande, pero ya está bastante delimitada al sector que yo quiero evaluar. Pues de ahí lo estratificaré de repente por distritos, ¿no? Se me hace más fácil. O de repente quiero trabajarlo a nivel de un solo distrito, Los Olivos, Caraballo, ¿no? San Isidro, no sé. Ya le valoré algo más específico. Igual sigue siendo bastante grande esa población. Entonces, estos son los criterios que hay que tomar en cuenta al momento de determinar mi población. Y reitero, esto ya lo tenemos claro desde el momento que planteamos el título de investigación. Tú ya sabes qué quieres investigar, a quiénes has observado, de los cuales has obtenido un problema, ¿correcto? Entonces ya sabes, simplemente acá tú lo vas a determinar o lo vas a terminar de definir bien nada más. Ya definirás quiénes son, definirás cuántos son, porque aquí hay que saber cuántos son 100, 200, 1000, 2000, hay un registro, no hay un registro, es una población infinita. Entonces eso lo vas a definir acá, en población. Y dependiendo de ello,
pues ya hablaremos de trabajar pues con una muestra o trabajar con toda la población, ¿correcto? Depende de ello. ¿Cuándo voy a trabajar con una muestra o cuándo voy a trabajar con la población? Si yo como investigador digo, ¿sabes qué? Mi población es 1000 y voy a hacer una encuesta de repente. Para mí de repente es sencillo hacer las 1000 encuestas. Entonces voy a trabajar con toda la población. Pero habrá quienes digan, no, pues para mí hacer la encuesta a 1000 personas es muy complicado, no me va a alcanzar el tiempo, no me va a alcanzar el dinero, no tengo los recursos para hacerlo, yo solo quiero encuestar a una partecita. Entonces aplicaré una fórmula y obtendré esa fracción a la que debo encuestar. ¿Correcto? Entonces, ¿de quién depende si encuesta a toda la población o me voy por el camino de una muestra? Depende del investigador, de las posibilidades que tenga para acaparar a toda esa población. Entonces, en la mayoría de casos, ¿qué suele pasar? Tienes población, tienes muestra. Eso es la mayoría de casos. Hay minorías en los que todos trabajan solo con población. Y como trabajan con toda la población, porque pueden acceder, pueden encuestar a todos, se le llama censo, pues, ¿no? O algunos le dicen muestra censal, pero en sí es censo, ¿no? No es una muestra en sí. Simplemente es un censo porque estás trabajando con toda la población. Me dice en el chat, María me dice, cuando se desea hacer un estudio piloto hay una cantidad de población específica. Em, bueno, no sé qué te refieres con estudio piloto, no sé si te refieres a la validación de los instrumentos, a la confiabilidad de los instrumentos. Ya, si es así, pues el tema del estudio, como bien lo llamamos, una muestra piloto, pues como mínimo se recomienda, pues según la literatura, 30, ¿no? O entre 20 y 30, ¿no? Es lo mínimo, mínimo que te va a recomendar la literatura. Pero mínimo 20 y 30 sigue siendo muy poco. Ya entonces, algunos recomiendan pues 10% de la población, otros recomiendan pues un 15-20% de la población o incluso entre 10 y 20% de una muestra representativa, ¿no? Entonces, eso también son criterios que hay que tomar en cuenta. Pero lo mínimo, mínimo, de 20 a 30 es lo que te sugiere la literatura. Y son las exigencias también actuales, pues, ¿no? Si obviamente es una muestra piloto, es lo que la mayoría de universidades asesores te van a exigir en esa partecita. Mínimo 20, o bueno, exagerando 20, ¿no? Eso ya es raspando, podríamos decir, para que te puedan aceptar. Sin embargo, una investigación tiene que tener una población bastante grande. ¿Qué más? Luego que ya decidimos o ya determinamos bien ese tamaño de población, 1000, 2000, 3000, ¿no? 500, 300, y tú dices, no puedo acceder a todo, tengo que trabajar con una muestra. Y una muestra, saben ustedes que es una fracción de la población, ¿no? Es un grupito reducido que sale de la población. Si tengo 1000 de población, pues digo, voy a encuestar a 100 nada más. Eso es una muestra. Entonces, y la muestra tiene que ser representativa, me dice la literatura. Entonces, y para que sea representativa, me dice, tiene que ser suficientemente grande. Entonces, y según la literatura nos recomienda que como mínimo debe ser 250, pues. No mínimo, se recomienda 250. Y son las exigencias también actuales que la mayoría de asesores te van a solicitar. Se recomienda como mínimo que tu muestra sea 250. Entonces, hagan el cálculo nada más. Si tu muestra va a ser 250, tu población se asume que tiene que ser más grande, ¿no? Ya si tu población dice, no, mi población es 100, ya no llegas al mínimo exigido para una muestra representativa. Entonces, hay que tomar en cuenta ese pequeño detalle. ¿Qué más? Tu muestra tiene que ser aleatoria. Tiene que ser aleatoria. Ya entonces, y obviamente tenemos que utilizar el muestreo aleatorio simple como mínimo. O sea, tengo que garantizar que la muestra que yo elija se haga a través del método aleatorio, pues, como mínimo. Si yo cumplo esas dos características, yo digo pues que la muestra sí es representativa. Y es lo que me exige, ¿qué cosa? ¿Qué me exige? La estadística, bueno, que más adelante haremos.
tu estadística inferencial sobre todo, ya que te exige una muestra aleatoria, ¿no? Sin embargo, tú dirás, no, pero yo lo he hecho, mi muestra no es aleatoria, ¿no? Sí, lo he hecho así, he hecho trabajos anteriores también que lo he hecho trabajado así, no me han dicho nada. No, está bien, lo puedes hacer de esa manera, pero lo que va a pasar es que los resultados que tú obtengas, ¿no? Cuando llegues a tu capítulo de resultados, recojas los datos, analices, examines, interpretes, esos resultados van a salir igual a lo que va a salir con una muestra aleatoria, sí, porque el procedimiento estadístico es lo mismo, pero a nivel interpretativo esos resultados pierden fuerza si no es aleatorio. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque no se está representando bien a una población. Lo único que va a pasar es que esos resultados pierden fuerza, digamos, pierden calidad, no demuestran la verdad o no la demuestran al 100%, aunque en la estadística no hay nada al 100%, pero no la demuestran con un alto grado de confiabilidad, digamos. Entonces, su calidad de resultados va a bajar. Y eso es lo que a veces no te dicen, ¿no? A veces uno hace no aleatorio, ¿no? Y te salen resultados y ya está bien. Al final incluso puede ser una pregunta de sustentación también. ¿Por qué has optado, pues, que tu muestra sea no aleatoria, ¿no? ¿Por qué no lo has hecho aleatorio? Entonces ahí ya viene uno a defender, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué no lo hiciste aleatorio? Si así te dice la literatura, se supone que has leído bastantes libros de metodología para hacer tu trabajo. Incluso has pasado de repente taller de tesis uno, taller de tesis 2, taller de tesis 3, que es lo que la mayoría de universidades acostumbra a realizar, ¿no? Sobre todo en, bueno, en posgrado, ¿no? En pregrado también hacen talleres, también hay cursos, ¿no? Entonces también se lleva de igual manera. Es un acompañamiento para que el alumno haga. Entonces, si has pasado todo eso, has leído todos los libros, ¿por qué me estás presentando de repente una muestra no aleatoria para tu trabajo? Entonces, eso también puede ser una pregunta clave en sustentación. Entonces, ahí tenemos ya el tema de la muestra, ya lo hemos visto, aquí vemos pues cómo calcularla también. Y finalmente, pues el tema del muestreo, que está muy relacionado con todo lo que hemos comentado acá, ¿no? Y el muestreo básicamente me permite elegir una muestra adecuada para el estudio. Eso es lo que va a ser el muestreo. ¿Ya? Es un procedimiento que te permite seleccionar la muestra con características obviamente iguales a la población, pero es obviamente un grupito más reducido. Pero este procedimiento, este procedimiento puede ser de dos maneras. O lo hago probabilístico o lo hago no probabilístico. Entonces tienes dos caminos, ¿no? O lo haces aleatorio o lo haces no aleatorio. ¿Cuál es mejor? Obviamente el probabilístico. Todos deberíamos irnos por el camino probabilístico, o sea, que sea aleatoria tu elección. Eso de ahora en adelante, ¿no? Pero si ya lo estás haciendo no aleatorio y lo pretendes hacer así y no puedes ya cambiarlo, déjalo así. Simplemente después defenderás. Ya para futuros trabajos, trata de manejarlo pues con un muestreo probabilístico. Esa es la recomendación que te damos. Un probabilístico elige al azar, ¿correcto? Si yo tengo 100 personas, obviamente elegirá pues 10 personas, pero de manera aleatoria. De repente elegiré esta de acá, elegiré esta, esto de repente, esto, pero lo hace aleatorio. O sea, cada uno hace un sorteo, es como que hiciera una rifa y al final eliges, bueno, chocolateas bien tu bolsita y eliges quiénes van a ser parte de tu muestra. Entonces, eso es aleatorio. ¿Ya? Y si fuera no aleatorio, que es el no probabilístico, básicamente es como que una elección a dedo, podríamos decir. Es algo a conveniencia, ¿no? Que yo como investigador voy a elegir. ¿Por qué? Por accesibilidad. ¿Sabes qué? Para mí es más fácil trabajar pues con si necesito 10 trabajadores, pues con las 10 primeras personas que están en la lista, ¿no? De toda la lista de trabajadores. Los 10 primeros, listo, para mí es más sencillo. O trabajar con las 10 personas que están en mi entorno, en mi área laboral. Listo, nada más. Entonces, sin embargo, puede que la empresa tenga 5, 6, 10 áreas. Entonces, no voy a recabar información de las demás áreas. ¿Qué opinan ellos sobre cierto procedimiento? Solo opino de mi área, ¿no? Nada más. Entonces, eso no es bueno, ¿no?
no va a garantizar la veracidad de los resultados, porque solo ocupo información de un área. Entonces, eso es a conveniencia, eso es no probabilístico. ¿Cuál es lo mejor? Pues un probabilístico a nivel de muestreo. ¿Qué más? Dentro del muestreo probabilístico, ya yo tengo el aleatorio simple, tengo el estratificado, tengo el sistemático y tengo el conglomerado. ¿Cuál es el más sencillito de hacer? Pues el aleatorio simple, ¿no? Que es básicamente lo que les dije. Simplemente hago una rifa, un sorteo entre los elementos y los que vayan saliendo de manera aleatoria, pues esos son los elegidos. Bien sea personas, procesos, documentos, historias, lo que estés evaluando, esos son los elegidos. Si es estratificado, ya si es estratificado, es muy similar al aleatorio simple. Lo que simplemente vamos a hacer es agrupar. Como les decía, si yo voy a evaluar una empresa, de repente tiene 10 áreas, los estratifico por áreas y obviamente en cada área habrá de repente 10 trabajadores y pues sacaré 5 trabajadores por área, pero de manera aleatoria, ¿no? Hago un sorteo interno en cada área para elegir esos 5, no los elijo a dedo. Ese es el estratificado. Luego tenemos sistemático y luego tenemos conglomerado también. Finalmente, si eliges un muestreo no probabilístico, pues te puedes ir por conveniencia, ¿no? Ya, hacerlo por conveniencia. ¿Qué quiere decir? Por cercanía, pues, ¿cuál es lo más accesible para mí? ¿No? Los primeros 10 de la lista, ya, pues, por conveniencia, ¿no? Los que están en mi entorno, los 10, por conveniencia. Los que me caen bien, por conveniencia. Nada más, sencillo, rápido, pero no garantiza la calidad de mis resultados. Ahí tenemos por cuota, que es muy similar al estratificado, bola de nieve, consecutivo. Entonces son las dos técnicas que yo puedo utilizar. ¿Cuál se hace más en investigación? El aleatorio simple, el por conveniencia, también el estratificado. Se hacen mucho. ¿Ya? Y bueno, por cuota creo que también. Bueno, sistemático he visto muy pocos que se hacen, pero el que sí la mayoría realiza pues son los aleatorios simples y por conveniencia, ¿no? Y algunos que están haciendo su trabajo de repente lo están haciendo así, algunos que ya han hecho trabajo de repente lo han hecho así en algún momento, ¿no? Y ya saben más o menos cómo funciona pues esta parte, ¿no? Entonces, ¿qué me dicen a ver en el chat? Entonces debe uno de tener sus datos de toda la población para tomar una muestra probabilística. Ajá, correcto. Eso sería lo adecuado, estimada María, ¿no? Debería haber pues un listado, ¿no? Para yo poder garantizar que elija una muestra probabilística, o sea, una muestra aleatoria, que en la mayoría de casos sí los suele haber, sí los hay, ¿no? No es que no haya, salvo que sean muestras infinitas. Ahí sí de repente diría que no puedo establecer pues una muestra probabilística de repente, ¿no? Porque no conozco los elementos, o sea, no los conozco todos. Entonces, ahí sí, pero por lo general sí suele haber un listado de lo que yo voy a evaluar. Y entonces, eso tengo que tenerlo bastante presente. Ya la forma en la que voy a elegir. Entonces, si ustedes deciden hacer como yo les dije, ¿no? Como yo les dije, el probabilístico, genial. Si eligen el no probabilístico, pues no hay ningún problema, ¿no? No hay ningún problema. Pueden hacerlo también de esa manera. Entonces, ¿qué más? Vamos a ver. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Finalmente, redactar la sección de población, muestra y muestreo ya es bastante sencillo. Es muy similar a lo que vimos en la clase pasada sobre tipo y diseño de investigación. Igual, tengo que revisar libros, artículos que hablen sobre población, muestra y muestreo, para yo saber cuál es el adecuado para mi investigación. Yo puedo decir, voy a hacer el aleatorio simple, ya está bien, pero cuando vas a revisión, de repente el asesor te puede decir, mira, pero Ismael, no has revisado información, yo creo que tu población la puedes estratificar. ¿Por qué no haces un muestreo probabilístico estratificado, no? Entonces, tú le vas a decir de repente, si no lo has leído, no conozco eso, yo solo leí lo aleatorio simple, ¿no?
Y después dice, pero sí, lo voy a revisar. Voy a revisar para actualizarlo, para mejorar mi trabajo y ver si esa opción puede ir. Ojo que obviamente no pasa de una observación, ¿no? Al final tú vas a decidir. Sin embargo, tienes que evaluar si lo que el docente te está sugiriendo va pues con tu trabajo de investigación. Para eso vas a tener que leer, ¿no? Vas a tener que leer la información, ¿no? Comparar, pues, qué es el aleatorio simple, qué es el estratificado, que son los que más se usan, y se aplica o no para tu trabajo de investigación, buscar sus ventajas, sus desventajas. Y con ello definirás, pues, cuál vas a usar. Y al final, al igual que en la clase pasada, agregar un comentario, ¿correcto? Agregamos un comentario y con eso trabajamos. Ya, bien, vamos a ver ahora la parte práctica. Ya, la parte práctica. Me dicen también en el chat, me dicen el tema de bola de nieve, el tema del muestreo. Ya, esa parte de bola de nieve sí no lo manejo. Ya, sería mentirles también, eso sí hay que leer un poquito más. Yo lo que sí manejo es el aleatorio simple, el estratificado y lo que es por conveniencia. Y ahorita que vamos a ver los ejemplos en el Excel para trabajar. Ya, el bola de nieve sí sería mentirles, estimado, eso sí no lo manejo, hay que darle una leída ahí para ver cómo funciona ese tipo de muestreo. Bien, eh, entonces vamos a hacer, acá está, voy a compartirles la pantalla. Acá está lo que vamos a hacer ahorita como parte práctica. Vamos a ver ahorita la población, cómo lo vamos a redactar. Y acerca del muestreo vamos a ver el aleatorio, vamos a ver el estratificado, vamos a ver el muestreo sistemático y vamos a ver el muestreo por cuotas. Esos cuatro. Entonces tengo por acá lo que es población muestra y muestreo, tengo el documento Word para poder establecer cómo lo vamos a redactar. Y obviamente este es un formato, es una estructura, es una sugerencia. Ya ustedes revisen antecedentes, revisen artículos, cómo lo hacen, qué ponen. Ya no dejen de leer, no dejen de incrementar sus conocimientos. Igual revisen los ejemplos, ¿no? La tesis de otros compañeros, las sugerencias propias de sus asesores también, ¿no? La idea que es que ustedes puedan recuperar un poco de conocimiento y luego incluirlo en sus trabajos de investigación para mejorar lo que ya tienen o lo que van a hacer. Entonces, tenemos en nuestras tesis una sección de población, muestra y muestreo. Entonces, tú tienes que definir, que se supone ya la tienes clara más o menos al inicio de iniciar el tema. Acá, concreto, tienes que decir cuántos somos. ¿Cuánta es esa población? Voy a trabajar con cuántos, con 10, con 20, con 30, con 40, con 100, con 1000, con 2000, con 10.000. Si son trabajadores, hay una lista de trabajadores, hay un listado de trabajadores. Si son alumnos, hay un listado de alumnos, hay un registro. Si son empresas, hay un registro de empresas. No, algunos dirán, no, no hay, no, sí hay, todo está registrado. Entonces, tienes simplemente que revisar la información, buscar, ¿no? Saber obviamente dónde buscar esa información para que digas cuánto es esa cantidad exacta. Sin embargo, si decides o dices que tu población es infinita, pues tendrás que justificar por qué es infinita, y es que de repente no lo has delimitado bien. No has cogido algo en general, no has hecho la población diana que hicimos en antes, ¿no? Que lo seccionas por Lima, ¿no? Por algún lugar en específico. Entonces ahí sí puede que sea infinita o que no puedas alcanzar tal cantidad, pues no sea muy, muy grande. Pero por lo general, muestras o poblaciones aceptables suelen ser pues de 500 a 1000, ¿no? Que es lo que, o de 500 incluso a 2000 o 3000, que es lo que normalmente se observa en los artículos. En las tesis, yo sé que muchos habrán leído, no hay poblaciones grandes. Voy a trabajar con poblaciones de 10, 20, 30, 40, 50. Son raras, digamos, los trabajos, o son pocos los trabajos que hacen, pues, muestra otras poblaciones grandes, ¿no? 200, 300, 400, 700, ¿no? Sí los hay, pero podríamos decir que son pocos. Más vas a encontrar trabajos con poblaciones bastante pequeñas. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente acá dices, ¿cuánta es tu población? ¿Sabes qué? Mi población para este estudio es tanto. Listo, 500 trabajadores. Listo. Nada más.
Y una práctica bastante, bueno, común, aceptable, es colocar, ¿qué cosa? La cita de la población, que como les dije, esto suele ser ya un formato aceptado. Sin embargo, el asesor te puede recomendar quitarlo. Si te dice quitarlo, no hay ningún problema, tú simplemente lo quitas. Ya hay trabajos en los que solamente pone la población es 500, punto. La muestra es 200, punto. El muestreo será aleatorio simple, punto. Tres líneas, se acabó población, muestra y muestreo. Nada más. Aquí ustedes van a ver que hay una redacción un poquito más larga. Población, ¿cuánto es? Su cita para explicar qué cosa es la población, aunque ya yo creo que todos sabemos qué es una población, pero no está de más repetirlo ahí. ¿Qué más? Luego tenemos que, y esto es lo que algunos no hacen, caracterizar la población. Si es que, obviamente, se puede caracterizar esa población, que en la mayoría de casos sí, ¿no? Entonces, si yo tengo 500 trabajadores, de repente lo voy a categorizar, mira, personal de oficina, personal de campo, dice. Incluso y estratifico, ¿no? Por grupos. Puedo decirle, ¿sabes qué? No, yo lo voy a caracterizar pues por área, ¿no? No sé, contabilidad, finanzas, recursos humanos, sistemas, ventas, ¿no? Entonces lo categorizo, ¿sabes qué? ¿Cuántos hay ahí? Y los voy contabilizando hasta que llegue a mis 500, bueno, y listo, los tengo bien caracterizados. Incluso algunos dirán, no, lo puedo caracterizar de otra manera, está bien, caracterízalo de otra manera. Hombres, mujeres, puede ser, ¿no? Pero siempre buscando que sea de repente algo más específico, ¿no? Siempre hay que buscar bien, hay que buscarle bien por qué variable yo puedo caracterizarlo mejor. Entonces acá yo tengo en este ejemplo personal de oficina y personal de campo, 100, 400 total, 500. Bien, ahí lo tengo bien. ¿Qué más? Bueno, acá simplemente es una redacción de lo que yo estoy haciendo acá en la tabla. Toda tabla que uno coloque, en la mayoría de casos va a necesitar, pues, de repente una descripción. Entonces, acá le he puesto eso. ¿Sabes qué? Para ser más certero en la selección de la población será necesario contar con ciertos criterios de selección. O sea, para ser certeros con esta clasificación que está acá, voy a necesitar ciertos criterios de selección, ¿ves? Que facilitarán qué cosa la elección, pues, de los individuos, ¿no? Entonces, ¿estos cuáles son? Los criterios de inclusión y los criterios de exclusión. Y acá tengo criterios de inclusión, criterios de exclusión. Estos son algunos ejemplos. Ustedes van a leer en los trabajos de investigación más. A ustedes se les puede presentar otros incluso. Entonces, ¿cuáles son los más comunes? Bueno, que la edad sea superior a 18 años, que sea personal que labore en campo y oficina, trabajadores que laboren en horario completo, trabajadores que completen el cuestionario de forma voluntaria. Criterios de exclusión, trabajadores que no asistan el día de la encuesta y entre otros. Puede ser de repente otro más, uno de exclusión, antigüedad menor a 12 meses, por ejemplo. Yo solamente voy a contar en la participación con que el personal que trabaja pues mayor a 12 meses, ¿no? Entonces los que son menos de 12 meses que recién han ingresado, pues no deberían participar. Criterio de exclusión. Eso es. Entonces, eso es lo que es mínimo, bueno, mínimo que podemos considerar a nivel de población. Prácticamente hay una hoja de población. Algunos suelen poner, como les dije, solamente una línea. La población será 500 y queda, ¿no? No hay cita, no hay tabla, no hay explicación, no hay criterios de inclusión ni de exclusión. Y ahí muchas veces donde te observan, ¿no? ¿Por qué? Porque no detallas bien quién es esa población. Entonces, si lo haces así, va a quedar mejor. Y si por ahí más adelante el asesor te dice, quítale esta información, bueno, no has perdido nada. Simplemente quitarás un poco de información. Listo. Y se soluciona el problema. ¿Qué más? Eso es a nivel de población. A nivel ahora de la determinación de la muestra. Entonces, aquí lo mismo. Yo tengo que colocar cuánto es el tamaño de mi muestra. O si es que voy a trabajar con todo. Ojo con ese detalle. Hay que ver si voy a trabajar con toda la población o si voy a trabajar con una muestra.
Entonces, analicen bien. Arriba mi población es 500. 500 para algunos puede resultar accesible. Yo puedo decir, 500 sí, normal, yo los puedo encuestar, porque tengo los permisos, ¿no? ¿Sabes qué? Reúno ahí a todos los trabajadores vía Zoom de repente, como lo voy a hacer por áreas, como tengo acceso a todas las áreas, voy a hacer una semana de reuniones y por día voy a hacer a un área en específico, ¿no? Tenemos ahí habilitado de conversar con la empresa y por semana lo voy a hacer. Entonces puedo acceder a los 500 sin ningún problema. Entonces ya no hablamos de una muestra, pues, ya hablamos de un censo, ¿no? Entonces, si tu estructura de tesis te dice muestra, que tienes que colocar obligatoriamente, pues le pondrás ahí, ¿sabes qué? En mi trabajo de investigación, pues voy a recabar la información de toda mi población, porque es accesible, la puedo hacer. Entonces, no necesito muestra, lo que voy a trabajar es un censo, o como algunos autores le llaman, muestra censal. Ahí lo redactas, ¿no? Incluso le pones la cita, ¿no? A esto dice, pues, Pepito, que el censo, ¿no? Es aquel procedimiento cuando yo evalúo a toda mi población. Punto, ya está. Justificado. No necesitamos más. Y no habrá muestra, no habrá cálculo del tamaño muestral, no se necesita. ¿Correcto? No necesitamos esa parte, porque vas a acceder a todo. Lo vas a hacer con todo. Y hacerlo con todo incluso es mejor. ¿Correcto? Hacerlo con todo va a ser mucho mejor. Entonces, aquí, por ejemplo, yo le pongo la muestra de este estudio, pues estará conformada por 217 trabajadores. Ahí está. Y obviamente le voy a explicar acá, ¿no? Todo. Esta cantidad fue determinada mediante una fórmula, la cual se exhibe en la figura 1. Entonces, acá tienes dos maneras, ¿no? Y tenemos esta primera, en donde yo le voy a decir, ¿sabes qué? Mi muestra, yo la he calculado a través de una fórmula, que es lo que normalmente te exigen, ¿no? Te dicen, ¿sabes qué? A ver, tu población, ¿cuánto es? Ya tu muestra, a ver, tu fórmula, ¿con qué lo has hecho, no? ¿Cómo lo has calculado, tu tamaño muestral? Muéstrame, necesito ese procedimiento que esté en el contenido o que esté en anexos. Entonces, si has hecho una fórmula, genial, le pones ahí. Igual le pones ahí qué cosa es una muestra con un autor. Y por acá abajito está pues la fórmula. Ahí está. Cálculo de la muestra. Hay que colocarle quién es el autor pues de esa fórmula. Ya hay que colocar ese autor. Y luego desglosarlo pues cada una de las alternativas. ¿No? Qué cosa significa cada uno. Y al final reemplazar datos y calcular qué cosa. Mi tamaño muestral. Esto es hacerlo manual. Que podríamos decir es un poco lento, ¿no? Porque vas a tener que hacer la fórmula, todo ello. Te puede demorar un poquito, ¿no? Entonces, de repente uno se puede estresar, eso no me sale, el tamaño muestral, no estoy seguro si estará bien o estará mal, ¿no? Entonces, pero es válido, así se pide, correcto, puede ir en el contenido, puede ir en anexos. Sin embargo, tú puedes optar también por utilizar calculadoras de muestra, ya también es válido. Hay programas, ¿no? Algunos docentes recomiendan algunos programas. Por ejemplo, yo utilizo lo que es la calculadora de la encuestadora Datum, por ejemplo, ¿no? Ellos tienen su calculadora ahí, tú ingresas algunos datos, automáticamente te da el tamaño de la muestra. Entonces, si has utilizado una calculadora, es sencillo, ¿no? Redactaremos igual la primera parte, pero ya no le diré que utilice una fórmula. Aunque se supone, pues, entre comillas, que sí, la fórmula está implementada dentro de esa calculadora. Pero yo le diré, ¿sabes qué? Utilicé una calculadora, le colocaré el enlace, ¿no? que has utilizado. Y al final lo mismo, ¿no? Lo único que cambia es que en uno le pusiste que fue por fórmula y en el otro le pusiste que fue por calculadora. Entonces, vamos a ver cómo funciona esta calculadora. Yo estoy seguro que muchos ya lo conocen de repente. Los voy a pasar igual ahí al chat, les estoy pasando. Listo. Entonces tenemos aquí esta calculadora. Ya, ni bien carga la página, te puedes ir al final y dice, ¿no? Margen de error y abajo dice tamaño de muestra. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Tamaño de población y tamaño de muestra. Nada más, perdón, tamaño de población y el error que voy a trabajar. Por lo general,
En casi todos los procedimientos estadísticos se suele trabajar con un error del 5%. Sin embargo, en la muestra suele ser el más común 5 o el 3%. Entonces, vamos a ver qué pasa si configuro con 3 y qué pasa si configuro con 5. Entonces, ¿cuánta es mi población? Habíamos dicho 500. Está 500. Entonces, ¿cuánto será pues mi margen de error? Voy a considerarle a ver 5% y le doy calcular. ¿Y me sale cuánto? 217 personas que yo tengo que encuestar. Ahí está. Y si le digo, no, ¿sabes qué? Voy a trabajar con un error del 3%. Entonces si el error es más chiquito, vas a encuestar a más personas. No, voy a trabajar con un error del 1%. Pues tu muestra va a ir creciendo, ¿no? Mientras el error sea más chiquito, tu tamaño muestral se va a incrementar y se va a parecer mucho a la población. Entonces, eso es lo que se quiere. Entonces, como máximo permitido, pues es un 5%. Pero habrá quienes lo digan, no, voy a hacer con un 10% de error. Es válido hacerlo, metodológicamente hablando, diríamos, bueno, metodológicamente hablando, puedes hacerlo porque la fórmula te lo va a permitir, ¿no? Pero ya prácticamente diríamos que un 10% es mucho error, no mucho, mucho error, que no sería tan aceptado. Ya como máximo le recomiendo pues un 5% de error. Tienes 500, encuestar a 81 personas, es mucho error y los resultados que uno obtenga pues van a ser con un error del 10%. Entonces los resultados van a perder calidad, van a perder certeza, ¿no? Entonces, trabájalo con 5 o trabájalo con 3, pero como máximo trabájalo con un error del 5. Si tu población es 1000, aquellos que hacen con 1000, por ejemplo, 278. Si tu población, algunos dirán, no, mi población es 100, puedes hacerlo con 100. ¿Tu muestra cuánto va a ser? 80. No, mi población es 50, aquellos que hacen muestras pequeñas. ¿Cuánto es tu muestra? 44. ¿No? Yo no digo que no lo puedan hacer. Hay muchos trabajos con poblaciones pequeñas, ¿no? No hay ningún problema. Lo que pasa es que los resultados, ya les dije, ¿no? Pierden potencia, pierden fuerza, pierden calidad. Nada más va a pasar eso, ¿no? Los resultados al final van a salir, así trabajen con una muestra grande o trabajen con una muestra pequeña. Además, acá te da algunas indicaciones, ¿no? Si es mayor a 100.000, dice, deja el casillero en blanco, me dice, ¿no? Pongamos que es una muestra infinita, ¿no? Si es infinita, muy grande. ¿A cuántos debes encuestar? A 384 personas, eso te dice. 384 personas cuando es infinita o cuando es superior a 100.000 unidades. Eso es lo que hay que hacer. Entonces, si tú no tienes claro tu población, que es muy grande, lo mínimo que debes encuestar es 384. Lo mínimo aceptable, 384. Anoten también eso todo, ¿no? 384. Y ustedes dirán, pero es una muestra muy grande, ¿no? Es porque no estamos acostumbrados a trabajar pues con muestras grandes. Y esto no es que sea tan grande, es relativamente grande, diríamos. Y esto ya está pues al borde, digamos, al borde de nuestra muestra representativa, ¿no? ¿Cuánto era? 250 habíamos indicado. Ya sin embargo, pues ya a nivel práctico, una cosa es la teoría, otra cosa es la práctica. Se suele aceptar muestras desde 80 para arriba. 80, 100, 120, 150, 200, no, sin ningún problema, no te van a poner muchos peros. Sin embargo, usa una muestra de 20, una muestra de 10, una muestra de 25, una muestra de 30, 35, 40, vas a tener muchas trabas al momento de sustentar, vas a tener que sustentarlo bastante bien porque es una muestra muy pequeña, ¿no? Algunos dirán, pues no, es que mi empresa tiene pues una población muy pequeña. Entonces, no hay que elegir pues empresas que tengan poblaciones pequeñas, ¿no? Hay que elegir empresas que tengan poblaciones grandes. Entonces, de esa manera, solucionamos el problema. Entonces, hay que tener presente ello. Entonces, esto es con respecto a la muestra, ¿ya? Y no hay que confundir muestra, porque muchos cometen ese error de confundir muestra con muestreo. Ojo, son dos procedimientos separados. Incluso hablamos ahorita de tres conceptos, ¿no? Población, que es el todo, muestra,
que es el tamaño o la fracción adecuada que debo de trabajar para que mis resultados sean buenos, sean representativos de esa población. Eso es muestra, solo me determina el tamaño. Y otra cosa es el muestreo que nosotros le hemos trabajado ya en la PPT. ¿Correcto? Son tres cosas muy diferentes. Muestreo ya tiene que ver con la forma como yo elijo a esos 217, pues. Si yo tengo 500 trabajadores, ¿cómo elijo a 217? Ese es el muestreo. ¿Cómo los elijo? ¿Cómo sé cuáles son los 217? Y está lo que les dije, ¿no? Ah, pues si tengo 500 fácil, pues no, los ordeno por orden alfabético, ¿no? Ya está, los primeros 217, ellos son, los ordeno por apellido. Y a los 217 de mi lista, ellos son, a ellos los voy a encuestar. Eso no es aleatorio, pero lo hago rápido, no aleatorio, a conveniencia, sencillito. Otros dirán, no, entonces mejor elijo pues los últimos 217. Está bien, no hay ningún problema, elijo los últimos 217, pero ya los elegí, es la forma como elegí a esos 217. No, de repente otros dirán, no, tengo que hacer un sorteo. Los 500 voy a asignar un número a cada uno, lo voy a sortear y los que salgan pues van saliendo, a eso los voy eligiendo. Eso es otra forma de poder determinar. Entonces es así, eso es el muestreo, ¿correcto? No confundir muestra con muestreo. Entonces, acá tenemos la redacción de dos opciones, pero antes de ver la redacción, vamos a ver cómo sería pues un muestreo aleatorio, ¿no? Y según nuestro Excel por acá, tenemos por acá muestreo aleatorio. Ahí está. Entonces tenemos este ejemplo. Asumiendo que tengo pues una lista, ¿no? Tengo una lista, están 1480 trabajadores y necesito una muestra pues de 305, ¿correcto? Una muestra de 305. Entonces, se supone que como tengo el listado, ya tengo pues varias formas de poder elegir a esos 305. Algunos dirán, no, los primeros 305, ya lo puedes hacer así, no hay ningún problema. Pero ojo, estamos en el muestreo aleatorio. Entonces, ¿cómo debe de ser? Tengo que elegirlos aleatoriamente. Para ello, pues yo les puedo asignar un código a cada uno y de repente si lo hago manual, pues imprimir estos 1400 tickets, sortearlos ahí, barajearlos bien y después elegir uno por uno. Chocoloteamos bien, sacamos un ticket, mira, salió el número 22. Ese es mi primer encuestado, el número 22. Luego salió el número 23, este es mi segundo encuestado. Luego salió el 528, este es mi tercer encuestado. Incluso hay herramientas online también, ¿no? Que pones ahí sorteo, ¿no? En internet y te va a salir ahí varias eh, páginas que sortean, y le pones todos los nombres y te va a salir, o le pones el código y te va a salir quiénes son, eso de manera aleatoria. Igual que acá, ¿no? Te saldrá pues quiénes son los códigos y tú allá voy a encuestar a Pepito, Juanito, Jorgito, Ismael y a ellos los vas a encuestar. Eso es aleatorio. De esa manera garantizas que toditos tienen la misma oportunidad de ser elegidos. Esa es la que más se hace. Sí. Si gustas, buscas en Google, ¿no? Sorteo a app, ¿no? Apps para sorteo online, y le pones ahí, colocas tus datos, sorteas y te va a salir. Entonces, si no, puedes utilizar también el Excel, incluso también se puede usar el SPS. Ya cuando veamos SPS lo veremos más adelante. De momento con las herramientas, por ejemplo, Excel, yo lo puedo hacer. Y entonces, y hay aquí, bueno, dos maneras que yo conozco de hacerlo, una más óptima que la otra, y vamos a ver las dos. Voy a ver si acá se está compartiendo, sí, sí estamos compartiendo. Entonces, la primera es utilizar pues la función aleatorio, ¿no? Entonces, básicamente yo le voy a decir que me genere pues un código aleatorio entre el 1 y el 1480. Nada más, utilizo esa función igual aleatorio.entre entre 1 y 1480 y él me va a generar un código aleatorio entre esos números. Y obviamente voy a tener que arrastrar esa fórmula hasta abajo, pero hasta el número obviamente 305, que es lo que necesito,
y listo. De esa manera, ya tengo, ¿sabes qué? La persona con código 51, a esa la voy a encuestar, que es Pepito de repente, la persona con código 619, la persona con código 179, 697, etcétera. Sin embargo, utilizar esta opción muchas veces va a generar códigos repetidos. ¿Por qué? Porque el aleatorio lo hace del 1 al 1480, lo va generando. No verifica si es que se está repitiendo un código o no se está repitiendo un código, no lo verifica. Eso ya lo harás tú manualmente, ¿no? Verificarás si hay repetidos o no hay repetidos. Y si hay repetidos, trabajarás ese datito, volverás a analizar pues el aleatorio solamente para ese dato, elegirás otro, ¿no? Y con eso lo reemplazarás. Entonces, es una técnica que sí ayuda bastante, pero hay que tener bastante cuidado con verificar que no se repitan pues los datos. Si no se repite, genial, no hay ningún problema. Y también, bueno, esta función, cada que tú le des un enter, pues se va a actualizar, ¿no? Entonces, sugerencia, si haces esta opción, una vez que te genera los datos, lo vas a copiar esto y lo vas a pegar como texto nada más al costado para que ya tengas tus códigos y no se esté variando a cada rato, ¿no? Entonces, en cualquier otro lado das un enter, por ejemplo, una función por acá, y en cualquier lado se va a mover. Esa es una deficiencia. Entonces, ¿qué más? Otra opción para hacerlo aleatorio, utilizar la función jerarquía. Eso es lo que me dice, utilizar función jerarquía. Entonces, ¿qué hago? Obviamente utilizo la función jerarquía, que lo que va a hacer es asignarme pues un código, en este caso ascendente, del 1 al 305, me lo asigna automáticamente él. No, perdón, del 1 al 1480, que sería la cantidad de población que yo tengo, del 1 al 1480. Entonces, lo que va a hacer ahora es esta función jerarquía en base a todos los códigos que yo tengo, que yo le asigno por acá, ¿no? Elegirme o mostrarme un número aleatorio. Y obviamente lo que va a garantizar esto es que ya no se mueva, cosa que hace la fórmula anterior. Entonces, elijo solamente la función jerarquía, elijo qué cosa, el primer campo, luego elijo todo el rango que va a trabajar. Y a cada uno le va a asignar un numerito. Esto es como si fuera el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. Por eso que al costado le puse el número. Le doy un enter y automáticamente aquí sí me genera ya un aleatorio fijo, ¿no? Para todo, mira, ya está generado fijo. Entonces, ahí está. Y esto sí no lo va a repetir. Y acá de igual manera, pues arrastraré los resultados hasta el número 305, ¿no? Que es lo que necesito, que está por acá. Listo. Y terminó. Y tengo mi muestreo aleatorio utilizando, ¿qué cosa? Mi herramienta Excel. Así de sencillo, nada más. Si vas a hacerlo así, puedes usar esta opción. Puedes usar los métodos online que hay para hacer sorteos, o puedes usar el SPS, que lo vamos a aprender más adelante cuando lleguemos a la estadística, obviamente. ¿Qué más? Eso es muestreo aleatorio. Luego, siguiendo con la misma lógica del muestreo aleatorio, porque es muy similar, tenemos lo que es la estratificación de la población. Entonces, ¿qué hacemos? Obviamente, dividir por grupos, ya saben ustedes lo que hicimos en el ejemplo del Word. Tu población la vas a categorizar por grupos: trabajadores de oficina, trabajadores de campo, trabajadores hombres, mujeres, trabajadores de contabilidad, recursos humanos, finanzas, ventas, etcétera. Y una vez que tengas los grupos, determinas la cantidad de personas que hay en cada grupo y luego determinas qué porcentaje representa cada grupo. Nada más. Si son 100 personas en oficina, esto representa ¿cuánto? El 20%. Bueno, si son 400 personas en campo, esto representa el 80%, ¿no? De 500, obviamente. Total, 100%. Todo esto lo multiplicas por 100, obviamente. 100%. Listo, ese es lo primero
que puedes realizar. Lo primero. Luego, ya tengo determinado solamente las características de la población, nada más. Ahora me falta generar ese porcentaje, pero a nivel de mi muestra, ¿no? ¿Por qué? De esta manera yo garantizo que se coja, ¿no? Que se considere, en este caso que se seleccione de cada grupo. Porque pónganse el caso de que tu muestra, ¿cuánto era tu muestra? Bueno, 217, ¿no? Póngase el caso de que yo hago el chocolateo, ¿no? En mi bolsita, imprimí mis 500 tickets y pongámonos en un escenario no radical, digamos, pues, ¿no? Así, que yo saco pues los 217 tickets y todititos me salen de campo, porque en campo tengo 400 personas y me salen 217 personas del personal de campo. No he considerado a ninguno de oficina, porque eso me lo determinó el método aleatorio, simple, aleatorio simple, ¿no? Y aún así yo diré que estoy utilizando aleatorio simple, por lo cual mi investigación está bien, porque es aleatorio simple. Sin embargo, te estás dando cuenta que no es del todo cierto, ¿no? ¿Qué ha pasado? No consideraste a nadie de oficina, o sea, la opinión de oficina no va a estar en tus resultados. Por ende, tus resultados no son certeros, no son válidos, pierden fuerza, pierden calidad. Para eso se hace la estratificación, para que todos los grupos, o al menos tengan la participación de todos los grupos, en el porcentaje que representa cada uno. Entonces, ¿qué se hace? Ya tengo los porcentajes, genero una nueva tabla, y aquí coloco nuevamente acá los porcentajes, determino, bueno, mi cantidad de muestras, que es 217, y lo que voy a hacer es determinar la cantidad de muestra para cada grupo. Bueno, entonces, ¿qué necesito? Un 20% del total de la muestra. Pues multiplico nada más 20% por el tamaño de la muestra. Por acá, 80% por el tamaño de la muestra. ¿Qué necesito entonces? De oficina necesito 43, de campo necesito 174. Total, 217. Ahora sí, en cada grupo, o sea, en oficina, ¿qué harás acá? ¿Qué hacemos acá? ¿Quién me dice? ¿Qué hacemos acá? En cada grupito. ¿Qué hacemos en cada grupo? Hacemos un aleatorio simple, pues, ¿no? Una vez que yo tengo ya determinado la cantidad por cada grupo, ahora sí, del total de personal de oficina, que son 100, de esos 100 nada más, hago un sorteo con los 100 y elijo 43 de manera aleatoria simple. Luego, lo mismo de los 400, ¿no?, participantes que tengo de campo, pues hago el sorteo aleatorio simple con ellos nada más y elijo 174. De esta manera, garantizamos que yo considere participantes de ambos grupos que estoy evaluando, de ambos estratos que estoy evaluando, porque así se le llama, estratos. Entonces, de esa manera, garantizo el aleatorio simple o el aleatorio, bueno, en este caso estratificado. Sencillo nada más. No es nada complicado. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Luego tenemos el muestreo, bueno, estratificación población 2 es lo mismo que el anterior, con otro caso nada más. Luego tenemos el muestreo sistemático. Ahí está. Entonces, esto también es considerado aleatorio. Entonces, ¿cómo se hace? Tengo toda la lista, tengo mi lista, acá tengo una población de 850. Entonces, yo tengo una lista, tengo una lista, población 850 y una muestra de 265. Entonces, ¿qué me dice el muestreo sistemático? ¿Cómo voy a elegir yo entonces con esta forma a mi muestra? Sencillo. Lo que voy a tener que identificar pues es un índice o básicamente un intervalo de cuánto en cuánto voy a separar a mí
muestra, o de cuánto en cuánto voy a elegir a esa muestra. Para ello, lo único que voy a hacer es dividir mi población entre mi tamaño muestral, tal como lo estoy aplicando acá en la fórmula. Población entre tamaño muestral. Listo. El inicio obviamente va a ser en el número 1, porque básicamente yo les voy a asignar pues una posición a todo, que va a ir obviamente del 1 al 850. Esa es la posición. Pero yo necesito solamente 265, así que en 265 debería de cortarse. ¿Cómo se hace? Fácil. El primero que yo voy a elegir, pues en este caso yo digo que voy a comenzar en el 1. Ya está bien. Comenzamos en el 1, es lo más común. Listo. Y como ya tengo el índice o el intervalo que va a ir de 3 en 3, pues al siguiente, para elegir al siguiente, lo voy a hacer 1 más 3 y elegiré el de la posición 4. Igual acá, 4 más 3, está, está, incluso creo, a ver, vamos a ver acá, creo que eso está con decimales, bueno, acá está, ahí está. Todo eso de acá también está con decimales, está. Entonces, estamos, ¿qué cosa? Redondeando nada más. 3.21 en sí es la división. Entonces, ahí va, mira, voy sumando, voy sumando, voy sumando, y me va ya redondeando a 1. Entonces, eso es lo que yo voy a considerar. Lo voy sumando, voy sumando, voy sumando, voy sumando, y esa es la posición que voy a considerar. Esta va a ser mi muestra. De ahí que me dice el 4, este de acá va a ser mi muestra. De ahí que me dice el 7, el 11. Entonces, el 7 está por acá, el 11 está por acá, y bueno, el 14 seguirá por acá. Y así sucesivamente. De esa manera funciona, ¿qué cosa? Mi muestreo sistemático, que es otra forma de hacer muestreo aleatorio, ¿correcto? O muestreo, bueno, en este caso técnicamente hablando, probabilístico, ¿no? Del subtipo sistemático. Así funciona. Esto se hace, bueno, no se hace, no he visto, no se hace mucho. Si es que hay, los hay muy pocos. En alguna ocasión creo que tuve la oportunidad de escuchar a un docente que sí te exigía pues esto, ¿no? ¿Por qué no lo haces sistemático? ¿No? Fue la sugerencia, ¿no? O al menos, ¿por qué no probabilístico? Pues elígelo sistemático, ¿no? Así. Entonces, así también garantizamos que se elija a todos, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que garantizar. ¿Qué más? ¿Qué más, qué más, qué más tenemos? Y luego tenemos el muestreo por cuotas. Bueno, básicamente, esto ya lo hemos aprendido, que es lo mismo que el probabilístico. Es lo mismo. Y para entender el por cuotas, obviamente hay que entender la conveniencia, bueno. En la conveniencia, ya saben ustedes, por accesibilidad. ¿Sabes qué? Necesito 265, pues mi muestra van a ser los primeros 265, nada más. Listo. Esta es mi muestra. A ellos encuesto. Nada más, esa conveniencia, porque puedo acceder, porque están dentro de mi área, o elijo lo que son de mi área, y ya está. Y solucionado. 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 Entonces, con ellos trabajo. Eso es a conveniencia, ¿correcto? Eso es a conveniencia. Y el tema del muestreo por cuotas es lo mismo, igual tengo por grupos, les calculo su porcentaje. Y acá en oficina, ¿qué hago? Acá ya no hago aleatorio simple, acá hago a conveniencia, pues, a conveniencia. Entonces, ¿qué diré? ¿Sabes qué? Necesito 43 de oficina. Ah, pues los primeros 43 de la lista, ¿no? Más fácil. Necesito 174 de campo. Ah, pues los primeros 174 de la lista, y ya está. A conveniencia. No es que voy a hacer un sorteo, nada, ¿no? De frente nada más elijo a esa cantidad de personas. Dicho ello, ya podemos pasar pues a ver cómo es la redacción, en este caso de mi informe. Y muy similar a lo que hemos hecho en la muestra, diré pues el muestreo, incluso qué muestreo estoy utilizando. Y entonces yo le pongo acá, ve, la muestra se constituyó por 217 trabajadores y para elegir a los elementos que formarán esta muestra fue necesario utilizar, ¿qué cosa? El muestreo probabilístico de tipo aleatorio simple.
el cual lo encuentro más conveniente para este estudio, ¿no? Listo, explico un poquito. Y luego le diré acá qué cosa es el muestreo, qué cosa es el muestreo probabilístico y qué cosa es el muestreo aleatorio simple, ¿no? Una cita, simplemente para respaldar lo que ya expliqué adelante, ¿no? Nada más. Luego me dice acá, mira, explico cómo es el procedimiento que tú hiciste para elegir a tu muestra, ¿no? En cuanto al procedimiento para elegir a mi muestra, ¿no? Si debe ser un muestreo aleatorio simple, tengo que hacer una lista, debo colocar el número de cada elemento de forma aleatoria, manual o digitalizado. Ahí está, mira, manual o digitalizado. Manual es ¿no? la rifa con tus papelitos impresas, o digitalizado utilizando el Excel o cualquier otra herramienta. Ir seleccionando la cantidad exacta de la muestra y finalmente reclutar aquellos elementos que fueron elegidos. ¿Lo inventé yo? No, me lo dice un autor. Y así vas a encontrar muchos autores, te dan el procedimiento y así lo has hecho, ¿no? Ahí está, no es que yo me haya inventado el procedimiento. Acá está, te lo dice. La teoría te lo dice. ¿Qué más? De este modo, para elegir los elementos que conforman la muestra, se obtuvo la lista de trabajadores, se le asignó un número y con ello se realizó un sorteo eligiendo al azar a los participantes. Básicamente es tratar de hacer un resumen de lo que tú ya hiciste. Una cosa es la cita, otra cosa es lo que tú has hecho. Y listo. Eso es el muestreo aleatorio simple. Todo eso debe ir, es casi una hoja. Sin embargo, en la práctica tú puedes reportar, pues sabes que el muestreo aleatorio, el muestreo que se va a utilizar es probabilístico, el tipo aleatorio es simple porque cada uno tiene, tiene la misma oportunidad de ser elegido. Y ahí quedó. Muchos trabajos son así, ¿correcto? Y puede quedar, pero es, digamos, muy pobre la información que le puedes presentar, ¿no? Entonces, si lo presentas así, ya ves que es más ordenado, más entendible, y obviamente a la par que dices, pues todo el procedimiento que has hecho y demuestras que lo has hecho, obviamente, ¿no? Cómo lo has hecho. Entonces, eso es lo ideal, ¿no? Incluso esto también es pregunta de sustentación, pues, ¿no? ¿Cómo has elegido a tu muestra? Ahí está, ¿no? ¿Cómo elegiste a tu muestra? Una pregunta de sustentación. Y algunos pueden entender cómo hallaste el tamaño de la muestra. Y le puedes decir, ¿sabes qué? Para elegir a mi muestra, primero, ¿no? Calculé el tamaño que me salió 100. Y luego para elegirlos, porque una cosa es el tamaño y otra cosa es cómo elegir a esos 100, pues utilicé el procedimiento probabilístico, lo hice así, hice una lista, sorteé, lo hice manual, lo hice digital, lo hice con el Excel, incluso acá tengo mi herramienta, ¿no? Si quieren que la muestre, acá lo muestro, ¿no? Entonces lo hice así, y al final le terminé mi muestra, porque lo hice de esa manera. ¿Por qué? Porque lo has hecho, lo has vivido el procedimiento. Entonces, ¿es una pregunta de sustentación? Sí, es una pregunta válida de sustentación. ¿Qué más? Si lo hubieras hecho estratificado, pues es muy similar. Tienes que decir cómo lo has hecho, nada más que lo has dividido entre grupos, listo. Dirás qué cosa es el muestreo, dirás qué cosa es el muestreo probabilístico, dirás qué cosa es el muestreo estratificado, que te va a decir, se divide en grupos, mira, ahí está, todo lo que te he tratado de resumir, acá está la teoría, lo dice, se divide en grupos, y acá pues indica, ¿no? ¿Sabes qué? Estratificación de la población, de oficina, de campus, qué porcentaje fue, ahí está. Luego explico cómo se exhibe en la tabla 2 la población de esta investigación asciende a 500, los cuales están divididos en dos grupos, personal de oficina y de campo. Además se visualiza el porcentaje que representa cada uno de estos grupos, 20 y 80% para ser exactos. ¿Qué más? Seguimos. La tabla de la muestra. ¿Cómo quedó? 20%, 80%, quedó en total 43%, 43 personas de oficina, 174 de campo. Total 217. Listo, ahí lo tengo. ¿Y qué hice? Expliqué todo mi procedimiento, ¿no? Estoy explicando. No basta con solo poner 43.174. Tú explica. ¿Qué más es? Se exhibe la asignación proporcional de los 217, lo cual fue estratificada considerando los grupos establecidos. Ahí está, explico. Entonces, sigo por acá, ve. Para escoger la cantidad acorde a la tabla 3, será esencial ejecutar un sorteo por cada grupo. Este procedimiento facilitará la selección de forma aleatoria. Por ejemplo, para el grupo denominado personal, existen, según la tabla 2, un total de 100 trabajadores. De este grupo se debe extraer 20%, según se especifica en la tabla 3. Entonces se tendrá que, mediante el sorteo, elegir a 43 trabajadores de dicho grupo.
Entonces, ¿qué hago? Explico mi procedimiento, qué cosa hice. Y para el otro, pues, el mismo procedimiento, explico cómo lo hice. Entonces, si haces esto, cuando te pregunten cómo elegiste tu muestra, sencillo, pues, ¿sabes qué? Yo hice esto, esto, esto. Tengo mis Excel, incluso que he hecho mis herramientas ahí como lo he hecho, de esa manera, para justificar que se ha hecho correctamente. Además, pues los autores dicen que ese procedimiento es así, ¿no? Tal, 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 tal. Y miren, ¿no? Muestreo el probabilístico estratificado, 2 hojas. Aleatorio simple, 1 hoja. Ya, sin embargo, igual, todo esto, ¿qué cosas son? Recomendaciones para que